Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Yo estoy aquí como siempre súper emocionada por compartir con ustedes un tema que sé que a muchísimos, nos tiene completamente locos de amor. Y es que, ¿quién no disfruta de una buena dosis de romance en la pantalla? Especialmente cuando se trata de reencuentros que te hacen suspirar y te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, vamos a hablar de un reencuentro. Un reencuentro que no solo fue romántico, sino que literalmente enamoró a todo el mundo. Sí, estoy hablando del reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y no me refiero a las veces que se han encontrado en eventos, alfombras rojas o entrevistas después de su serie. Estoy hablando del reencuentro que todos vimos, ese que nos hizo vibrar, ese que nos hizo creer en el amor, el que nos recordó porque nos enamoramos de ellos en primer lugar. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Exacto. Del reencuentro en Love is in the Air, o como la conocemos en español, Senkalkam. Para aquellos que aún no lo sepan, Love is in the Air es una serie turca que se convirtió en un fenómeno mundial. Contó la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con graduarse en la universidad y lograr sus ambiciones, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. El destino, y un par de malentendidos, los cruzan y los obligan a fingir una relación. Pero como era de esperarse en el mundo de las telenovelas y series turcas, el fingimiento da paso a sentimientos reales, y la historia se convierte en una montaña rusa de emociones, risas y por supuesto mucho romance. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en el tema, y para que no se pierdan ni un solo detalle de este reencuentro épico, les quiero pedir que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y no olviden dejar un buen me gusta al vídeo si les gusta lo que ven. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido que disfruten. Así que suscríbanse, por favor. Bueno, ahora sí, comencemos a hablar de ese reencuentro. La historia de Eda y Serkan en Love is in the Air es una de esas que te atrapan desde el primer momento. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que se veía en cada escena, era magia pura. Y por supuesto, la serie estaba llena de momentos románticos, pero había uno en particular que todos esperábamos con ansias, el reencuentro. A lo largo de la serie, Eda y Serkan enfrentaron muchos obstáculos. Desconfianzas, mentiras, secretos y por supuesto, una enfermedad que puso en jaque la vida de Serkan. Hubo peleas, separaciones y momentos de gran angustia. Pero en medio de todo eso, el amor entre ellos nunca dejó de estar presente. Siempre había una chispa, una conexión que los unía. Y sabíamos que tarde o temprano, tendrían que volver a estar juntos. Y aquí es donde entra en juego el reencuentro que hoy nos ocupa. Después de muchos problemas, de superar la enfermedad de Serkan, de idas y venidas, de momentos de felicidad y de tristeza, finalmente llega ese momento que todos esperábamos, el reencuentro. Un reencuentro que es mucho más que un simple encuentro. Es la culminación de una historia de amor, la recompensa a todo lo que han sufrido, y la promesa de un futuro juntos. La escena en sí es perfecta. Está cuidadosamente construida y llena de detalles que la hacen aún más especial. La atmósfera, la música, la iluminación, todo está diseñado para crear un ambiente romántico y emotivo. Y por supuesto, la actuación de Hande y Kerem es impecable. Logran transmitir a la perfección la emoción, la alegría, el alivio y el amor que sienten sus personajes. El reencuentro se desarrolla en un lugar especial, un lugar que tiene un significado particular para Eda y Serkan. Un lugar que evoca recuerdos, sentimientos y momentos importantes de su relación. Y es en ese escenario donde finalmente se reencuentran. La forma en que se encuentran, la manera en que se miran, la forma en que se acercan. Todo es sutil y perfecto. No hay palabras, no hay necesidad de ellas. Sus miradas lo dicen todo. Hay una mezcla de sorpresa, de incredulidad, de alegría, y sobre todo, de amor. El reencuentro no es un momento largo, es relativamente corto, pero cada segundo está cargado de emoción. La forma en que se tocan, la forma en que se abrazan, la forma en que se besan, cada gesto es significativo, cada movimiento es calculado. Y cada uno de estos detalles es crucial para que este reencuentro sea inolvidable.
Lo primero que llama la atención es la forma en que Eda y Serkan se miran. Es una mirada que traspasa la pantalla, una mirada que te hace sentir parte de la historia. Es una mirada llena de amor, de cariño, y de la certeza de que están hechos el uno para el otro. Luego, el abrazo. El abrazo es la representación física de la conexión entre ellos, de la necesidad de estar juntos, de la promesa de un futuro. El abrazo es un momento de alivio, de consuelo, de saber que a pesar de todo, están juntos. Y por supuesto, el beso. El beso es el clímax del reencuentro, la confirmación de su amor, la promesa de un futuro feliz. El beso es largo, es apasionado, es lleno de sentimiento. Y sobre todo es el beso que todos esperábamos. El beso que nos hizo suspirar, el beso que nos hizo creer en el amor. La escena del reencuentro no solo es romántica, sino que también es muy simbólica. Representa la superación de todos los obstáculos, la fortaleza de su amor y la esperanza de un futuro juntos. Es un momento que marca un antes y un después en la historia de Eda y Serkan. Es el momento en que finalmente pueden ser felices, en que pueden vivir su amor sin miedos ni restricciones. Además, hay detalles que hacen que la escena sea aún más especial. La música que acompaña el reencuentro, la iluminación, la vestimenta y los pequeños gestos de Hande y Kerem que le dan una autenticidad increíble. Cada uno de estos elementos contribuye a crear una atmósfera romántica y emotiva, que hace que el reencuentro sea inolvidable. Pero más allá de la escena en sí, lo que realmente enamoró a todos fue la actuación de Hande y Kerem. La química entre ellos era evidente. Se notaba la conexión que tenían, la complicidad que existía entre ellos. Y eso se transmitió a la perfección en la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la manera en que se expresaban, era como si estuvieran realmente enamorados. Y creo que eso es lo que hizo que el reencuentro fuera tan especial. No solo fue una escena romántica, sino que también fue una muestra del talento y la conexión de dos grandes actores. Y es que, como todos sabemos, la química en pantalla no es algo que se pueda forzar. Es algo que sucede de manera natural, algo que surge de la conexión y la complicidad entre los actores. Y en el caso de Hande y Kerem, esa química fue palpable. Se veían, se sentían y lo transmitían. De hecho, la actuación de Hande Erçel en ese reencuentro fue impecable. Su mirada, sus gestos, su forma de expresar sus emociones, todo fue perfecto. Transmitió a la perfección la alegría, la sorpresa, y el amor que sentía Eda en ese momento. Y Kerem Bürsin no se quedó atrás. Su interpretación también fue magnífica. Logró transmitir a la perfección la emoción, el alivio y el amor que sentía Serkan. Y esto nos lleva a un punto importante y es que la interpretación de ambos actores es lo que eleva la escena del reencuentro a otro nivel. La naturalidad con la que actúan, la forma en que se compenetran y transmiten las emociones, hacen que el reencuentro sea creíble y conmovedor. No es solo una escena romántica, es una escena que te hace sentir. También, y aunque no se menciona directamente en la serie, es inevitable pensar en la vida real. La especulación y el rumor sobre una posible relación amorosa entre Hande y Kerem se dispararon, lo que solo aumentó el interés de la audiencia en la serie y en su reencuentro. Y aunque ellos siempre se mantuvieron discretos con respecto a su vida privada, la química entre ellos era innegable, como ya mencioné. Esto alimenta la magia y la ilusión de sus personajes. Y hablando de esto, después de que terminaron la serie, la magia continuó. Y es que Hande y Kerem sí, como lo oyen, confirmaron su relación. Esto por supuesto alegró a todos los fans de la serie. Fue como si la historia de Eda y Serkan se trasladara a la vida real. Sin embargo, esta confirmación no hizo más que potenciar la magia y el encanto del reencuentro en la serie. Saber que aunque sea en la vida real, el amor trascendió la pantalla, lo convirtió en un momento aún más especial y romántico. En resumen, el reencuentro de Hande y Kerem en Love is in the Air fue un momento inolvidable, un momento que enamoró a todos. Fue una escena llena de emociones, de romance y de magia. Una escena que nos hizo creer en el amor y en la fuerza de los sentimientos. Y lo más importante es que este reencuentro es un ejemplo de lo que puede lograr el trabajo en equipo, el talento y la química entre dos actores. Es un ejemplo de cómo con la pasión y el esfuerzo adecuados, se puede crear un momento que quedará grabado en la memoria de todos. Este reencuentro no es solo una escena de una serie de televisión. Es un momento que representa la culminación de una historia de amor,
la promesa de un futuro y el triunfo del amor sobre todas las adversidades. Por eso y por muchas razones más, el reencuentro de Eda y Serkan en Love is in the Air es y será siempre un momento especial, un momento que nos tocará el corazón y nos hará suspirar por siempre. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de este reencuentro épico. Estoy segura de que muchos de ustedes, al igual que yo, se emocionaron al ver esta escena. Es que es imposible no hacerlo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por este reencuentro tan especial. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Cuál es su momento favorito de Eda y Serkan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.